día de ayer tuve la oportunidad de poder compartir lo que significa el Evangelio y cómo está desarrollado de tal manera de que nosotros podamos compartirlo. Y precisamente este tema de la plantación de las iglesias, la única manera en la cual Dios ha establecido que se dé y se ponga como centro del mensaje principal, que son las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer veíamos que este Evangelio no son que son noticias en lugar de instrucciones. También vimos que eran buenas noticias porque precisamente detrás de ella existe una mala noticia. Y aquella mala noticia, según decía el apóstol Pablo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y precisamente ese era el mensaje del Evangelio. Detrás de esa buena noticia existe una mala, y esa mala era que la ira de Dios estaba sobre el pecador. Vimos también, hermanos, que el centro del mensaje precisamente era la cruz de Cristo. Y como el apóstol Pablo lo mencionaba, y que no se propuso cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado, precisamente era el centro del mensaje del apóstol Pablo, la cruz de Cristo. Y que estaba compuesto de dos partes, según 1 Corintios 15, 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en medio de la proclamación de este mensaje, aquel que Dios había escogido era la predicación del Evangelio, a través de la predicación. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, pues no existe otro medio por el cual los inconversos vengan al conocimiento de Cristo, sino es únicamente a través de la predicación del Evangelio. Y Dios ya estableció ese medio en su palabra. Y ahora voy a tocar el tema de la evangelización. Y como lo hemos visto en la exposición anterior y lo mencionaba, que no existe otro medio por el cual Dios haya establecido para que los hombres vinieran al conocimiento de Cristo, que no sea a través de la predicación del Evangelio. Y como vimos también ayer, que esta frase que es atribuida a Francisco de Asís, predica el Evangelio y si es necesario usa palabras, es antibíblica, ya que el mensaje, el medio por el cual la proclamación del mensaje fue establecido ya por Dios. Y definitivamente no podemos, ni mucho menos debemos cambiarlo. Ahora bien, quiero empezar esta parte mencionando que existe un entendimiento equivocado de lo que es el evangelismo. Por ello me gustaría mencionar algunos puntos que refieren a qué cosa no es el evangelismo. Y empiezo por un punto muy importante y que muchas veces podemos confundir este tema con el evangelismo. El evangelismo no es un testimonio personal. Sencillamente compartir nuestro testimonio, hermanos, no es evangelización. Y lo digo con mucho cuidado y me voy a tomar la atribución de explicarlo por qué. Si bien es cierto, los cristianos tenemos que vivir el Evangelio y no solamente tenemos que proclamarlo, sino que también tenemos que vivir. Y el centro de nuestro mensaje tiene que ser la cruz de Cristo e imitar a nuestro Señor. Y esto obviamente implica tener un buen testimonio y que ese testimonio también vean los de afuera a quién nosotros servimos. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, y en esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es parte de mostrar un buen testimonio a los de fuera, en que la iglesia se ame y no se persiga, como a veces vemos. Pero hay algo muy importante que tenemos que considerar, que nuestro testimonio no va a convertir y no va a cambiar de muerte a vida a un pecador.
No estoy diciendo que no debemos compartir nuestro testimonio, sino que nuestro testimonio no puede reemplazar el mensaje del Evangelio. Hermanos, por esa razón tenemos que tener mucho cuidado a tener esa equivocación de considerar que estamos nosotros evangelizando cuando estamos compartiendo nuestro testimonio. No podemos confundir. Vimos ayer la composición del mensaje principal del Evangelio, que era la muerte de Cristo y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como lo menciona 1 Corintios 15. Pero pues sí podemos compartir nuestro testimonio llevando la conversación de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y de lo que eso significa, que significa la vida, muerte y resurrección. De esta manera nosotros podemos conllevar y compartir nuestro testimonio apuntando al foco principal del mensaje del Evangelio, considerando estos puntos que vimos el día de ayer. Precisamente el mensaje del apóstol Pablo, desde el principio de sus cartas hasta el final, hasta la última carta que escribió a Timoteo, el mensaje principal y el foco principal de su mensaje estaba enfocada a la cruz de Cristo. Su teología era la cruz de Cristo. Y precisamente esa tiene que ser la nuestra también. Y el mensaje principal tiene que estar enfocado en lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, pero también resucitó, mostrando que esa resurrección fue aceptada por el Padre, porque esa obra perfecta que hizo Jesús en la cruz, pagando en la cruz del Calvario nuestros pecados, fue suficiente, y por el cual ahora nosotros, en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección, nosotros somos amistados con Dios. No es evangelización o evangelismo compartir nuestro testimonio personal. Ahora, también no es evangelización el invitarlos a la iglesia. Para nosotros es más fácil asignarles esta tarea, que es hermosa, dicho sea de paso, la tarea de la evangelización a los pastores o líderes de nuestra iglesia. E inclusive decimos lo siguiente, o llegamos a decir lo siguiente, o podemos decir lo siguiente. Bueno, ¿para qué está el pastor? ¿Para qué están los líderes? Pues para eso se les paga, ¿no? Para eso reciben un salario. Mejor que él haga esa tarea. ¿Por qué yo tengo que hacerlo? Si Dios le ha dicho, le ha establecido que ellos lo hagan. Y no queremos asumir la responsabilidad que tenemos como creyentes, tú y yo, de compartir el Evangelio, compartir las buenas noticias de Cristo. Es más fácil decir te invito a la iglesia que predicarles el Evangelio. Tampoco quiero decir, y no quiero que se entienda de esa manera, que no debemos invitar a personas inconversas a la iglesia. Definitivamente, sí, tenemos que invitarlos. Pero invitarlos a la iglesia no es predicarles el Evangelio, no es hacer evangelismo. Tampoco es hacer evangelismo los resultados o el número de la evangelización. Y muchas veces nos preocupamos más por los números o los resultados obtenidos en los números de creyentes o profesiones de fe que se realizan en campañas evangelísticas, en programas que tenemos en la iglesia o cualquier otro tipo de evento realizado, pero tampoco esto es evangelización. El foco no está en cuántos números de nuevos creyentes anotados en una libreta podemos ganar a través de una campaña. Los resultados no es evangelización. Esto es debido a que la motivación principal de la realización de estos eventos no es para darle la gloria a Dios, sino simplemente para dar la gloria a mi ministerio. En esta campaña evangelística mi ministerio tuvo 1000 profesiones de fe. Pasaron unos meses y ninguno de ellos se quedó en la iglesia.
Y precisamente esto es atribuirle la capacidad al hombre de que a través de él ellos puedan venir al conocimiento de Cristo. Y nos olvidamos de que la salvación proviene de Dios. Y eso nos lleva y nos conlleva a un problema también mayor. Al enfocarnos nosotros en los números, nos conlleva a poder sacar una decisión inmediatamente. Y esto conlleva a que en nuestra evangelización, nuestra prioridad sea sacar decisiones. Cuando esas decisiones o profesiones de fe, que en algunos lugares lo conocen, se convierte en decisionismo. Y es algo que ha afectado tremendamente a la iglesia hoy en día. Los resultados de la evangelización no es evangelismo. Pero hay algo que sí podemos hacer, hermanos, y que sí deberíamos de hacer. Y precisamente es lo que el pastor Leonardo acaba de mencionar hace un momento. Que el evangelismo tiene que ser intencional. Todas las relaciones que nosotros tenemos o que tengamos tiene que ser llevada de una manera intencional. Cada vez que nosotros nos acercamos a una persona, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un vecino, tenemos que hacerla con una intención, que es predicarles el Evangelio. Si nuestras relaciones no conllevan como un foco principal, o nuestras plataformas de evangelización no tienen como foco principal y de manera intencional llegar a ellos para predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, definitivamente no tiene una base, no tiene un sustento bíblico. Y precisamente el apóstol Pablo en sus relaciones era intencional. El Señor Jesús en sus relaciones era intencional y el propósito principal era predicarles el Evangelio. Nuestras relaciones, las relaciones con nuestros familiares inconversos, en las relaciones con nuestros vecinos, en las relaciones con nuestros compañeros de trabajo, todas nuestras relaciones tienen que ser intencionales para llegar a ellos con el Evangelio. Tenemos que ser intencionales en nuestro evangelismo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para que eso suceda? Pues tenemos la labor de formar esta cultura del evangelio, cultura del evangelismo en nuestras iglesias. Me gustaría poder dar algunos consejos para generar una cultura de evangelismo en nuestras iglesias. Y me dirijo a los pastores y predicadores. Predica el evangelio en cada sermón que prediques, ya que si nuestros sermones no contienen el evangelio, simplemente se convierten en mensajes moralistas, más que la predicación de la palabra de Dios. Si nuestra predicación de semana tras semana no tiene el contenido del evangelio, ya deja de ser un mensaje bíblico, si no se convierte en un mensaje moralista. Y cómo nosotros los pastores y predicadores podemos, y los líderes también, cómo nosotros podemos generar esa cultura del evangelio, esa cultura de evangelismo en nuestras iglesias, es precisamente parados aquí en este lugar. Si nuestra predicación no está enfocada en el evangelio, no estamos predicando la palabra de Dios. Porque aquí está saturada del evangelio. La predicación del Señor Jesús estaba saturada del evangelio. La predicación de los apóstoles estaban saturados del evangelio. Con mucho más razón, la nuestra. Me dirijo a los grupos, a los líderes de los grupos pequeños también. Que podríamos pedir a los líderes que compartan sus experiencias de cómo van a compartir el evangelio. Y también
a los miembros de la iglesia, precisamente a veces usamos un lenguaje particular cuando estamos dentro de la iglesia, pero cuando estamos fuera de ellas, en aquellas reuniones no formales, nos olvidamos de ese lenguaje que comúnmente usamos, ¿no?, dentro de la iglesia. Y precisamente en estas reuniones no formales podríamos motivarnos los unos al otros a compartir el Evangelio, no solamente estando dentro de la iglesia, sino cuando invito a un hermano de repente que me visite a mi casa para tomarnos un café de repente, o cuando quizás nos reunimos con algunos amigos de la iglesia, hermanos en la fe, para salir a comer pues un pollo a la brasa, o tomarnos un café de repente en el Starbucks. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no animar a tu hermano a que comparta el Evangelio? Y si de repente está desanimado por alguna razón, pues tú, que sí, ya formaste en tu vida esta cultura de evangelismo, esa cultura del Evangelio, pues ¿por qué no animas a tu hermano saliendo con él, acompañándolo a él? Y precisamente nosotros, los pastores y líderes, tenemos esa labor de poder formar esa cultura del Evangelio en nuestras iglesias. El Evangelio definitivamente, hermanos, afecta toda nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios actúa en la vida del pecador, mostrándole su pecado y su necesidad de entregar su vida a Cristo, este obrar sobrenatural que se llama conversión, cambia completamente la vida de las personas. ¿O acaso no cambió la tuya? El apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, que pasando de un estado de muerte espiritual a vida eterna, les decía, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También les decía, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. El Evangelio afecta todo, hermanos. Afecta no solamente en la manera en cómo nosotros nos dirigimos a las personas, no solamente afecta nuestro comportamiento, sino también afecta nuestras relaciones con las otras personas. Ahora tampoco quiero decir y llevar al extremo de decir, bueno, entonces tengo que encerrarme en una burbuja y no compartir absolutamente nada con nadie. No quiero decir eso tampoco. Pero sí, el Evangelio te va a impulsar hacia afuera. El Evangelio precisamente te va a conllevar a compartir ese mensaje con otros. La Biblia nos enseña que cuando el Evangelio actúa en nuestra vida, afecta completamente todo y somos transformados por su poder. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. El Evangelio afecta nuestro comportamiento para con Dios, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, en la iglesia, etc. El Evangelio afecta nuestras relaciones interpersonales. El Evangelio afecta nuestro trato para con Dios y los hombres. El Evangelio afecta absolutamente todo. No hay ni un espacio de nuestro ser que el Evangelio no pueda afectar. Y si crees, hermano, y probablemente si estás luchando con algún pecado en particular, no te dejes engañar por Satanás de que Cristo no pagó por tu pecado. No te dejes engañar por Satanás que te hace creer de que no eres creyente por ese pecado. Si tú entregaste tu vida a Cristo, si tú comprendiste el Evangelio, te arrepentiste de tus pecados, volteaste tu rostro, viste la hermosura de Cristo a través del poder del Espíritu Santo
y caíste rendido a sus pies, pues Él pagó tus pecados. Has vuelto de muerte a vida, pues no te dejes engañar por Satanás, sino corre a los pies de tu Salvador, pídele perdón y que sea Él que te ayude a vencer ese pecado. Él ya pagó por absolutamente todos tus pecados en la cruz del Calvario. A veces pensamos que este evangelio solamente son para los inconversos. A veces pensamos de que nosotros tenemos que evangelizar a los inconversos, nada más. Pues el evangelio, hermanos, es aquel motor que va a impulsar la vida de la iglesia. El evangelio es aquel que aún tú que tienes 15, 20 años en el evangelio, como otros que recién tienen 1 año, o aquellos inconversos que están fuera, precisamente nosotros también necesitamos el evangelio, porque va a ser el motor que va a impulsar nuestra vida. Así como fue aquella puerta que se abrió y nos reconcilió con el Padre, pues también es aquella puerta que se abre para que tú puedas continuar tu vida cristiana buscando la madurez. Y únicamente lo vamos a lograr con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el evangelio afecta a todo. Y este evangelio es aquel que tiene que ser el centro del mensaje de tu iglesia y de tu vida. Y aquellos que queremos plantar iglesias y no consideramos al evangelio como el centro de nuestro mensaje, pues vamos a plantar iglesias que no son de Cristo. Y esto es algo muy peligroso, hermanos. Si no predicamos el evangelio conforme a las Escrituras, vamos a producir, y nuestro enfoque va a estar en los números, más en la predicación fiel de la palabra de Dios a través del evangelio. Pues yo animo, hermanos, en el Señor, a que podamos considerar nosotros no solamente a tener el comprendimiento correcto, o la comprensión, correcta del evangelio, sino también que podamos vivirla. Tanto tú y yo necesitamos de Cristo todos los días. No existe ningún solo instante en el cual nosotros podamos dar un paso sin mirar la cruz de Cristo. Porque ya si lo hacemos, estamos dándole la vuelta, estamos volteándonos y decirles, no te necesito, tu sacrificio no fue suficiente, yo lo puedo hacer, pero sencillamente no podemos hacerlo. El evangelio afecta cada parte de tu vida. El evangelio afecta a todo. Oremos. Oh Padre, te doy las gracias, Señor, porque aquel sacrificio que hiciste tú en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, mostrando el amor que tuviste para conmigo. Oh Señor, gracias, porque llegó un momento de que la venda fue quitada de mis ojos, pude escuchar tu voz, vi lo hermoso que eras y simplemente caí rendido a tus pies. Aquel mensaje, Señor, que llegó un momento en mi vida y la cambió completamente, dando un giro de 180 grados. Caminaba pues a un lugar, ahora camino al otro, simplemente por el poder del evangelio que transformó mi vida. Gracias, Señor, por ese sacrificio, donde tú pagaste mis pecados y ahora yo tengo reconciliación con el Padre y estoy unido a ti. Oh Señor, te pido pues que nos ayudes a una comprensión correcta del evangelio y que podamos vivir una vida centrada en el evangelio, y que cuando consideremos plantar iglesias, pues el evangelio sea el centro de nuestro mensaje y el evangelio sea el tema principal de nuestro ministerio.
Oh Señor, te pedimos que seas tú obrando a través de nuestras vidas, mostrándonos siempre de que no podemos hacer nada si es que no es con tu ayuda. Gracias te doy, Señor, por ese tiempo. En Cristo Jesús es mi oración. Amén.